De todo, buenas tardes y bienvenidos al Espacio Luzarra. Este es un espacio de arte, cultura, filosofía, voluntariado, que no voy a detenerme mucho. Lo que sí me voy a detener unos minutejos es en el acto de hoy. Sabéis que es Avatar y Avatar es Cameron. O sea, es por él, en realidad, más que por la película, que vale la pena, sobre todo la anterior. Buenas tardes. Pero es por él. Cameron pues tiene una trayectoria, os la recuerdo por si alguien anda, pues empezó más o menos cosas conocidas: Terminator, como queréis decir, Abyss, que ya era una película de exploración marina, submarina. Luego, ¿qué vino? El gran Titanic, una de las películas más gloriosas de la era moderna y más vendidas. Y luego Avatar. Él se toma entre una cosa y otra 10 años, o 12 años para preparar. El tío trabaja. A lo largo de estas películas, él muestra sus facetas de ingeniero, de técnico en efectos especiales, de explorador marino. Curiosamente, es una de las pocas personas que ha bajado a la fosa de las Marianas. Han bajado 3 y él es el único que ha bajado él solo. Con el cacharro no, pero solo, sin acompañamiento. Esa es un tío muy particular, es canadiense, no sé si todos lo sabéis, que lo quiero presentar porque, bueno, pues nosotros hemos escogido esta película porque nos sentimos muy afines a los valores en los que Cameron se apoya, en los valores que él expone en toda su filmografía, con distintas facetas. Nos sentimos muy afines, muy convergentes con él. Entonces, sobre todo, pues, ¿cuál es uno de sus rasgos? Lo que más muestra en Avatar, por ejemplo, en los dos Avatar, pues es un respeto y un cariño por la naturaleza que roza lo sagrado, o sea, un vínculo sagrado con la naturaleza. Él se declara ateo, pero ese ateo, claro, relaciona a cristianos, judíos y musulmanes, pero es un panteísta. En el mundo clásico, lo que pasa es que él pues, no dice cosas raras para que la gente... Hoy día no sé a veces es un panteísta, pero en el mundo clásico es un panteísta, panteón, Dios en todas las cosas, que es lo que muestra, por ejemplo, claramente en Avatar, ¿no? Luego muestra una serie de valores que se oponen a la codicia de la civilización en la que vivimos, al materialismo exagerado, a la crueldad, a la violencia, porque es lo que caricaturiza, bueno, no caricaturiza, casi retrata. En Avatar, en la primera película de Avatar, es un retrato de lo que es la civilización terrestre, y para mostrar una alternativa, pues se lleva una civilización natural, aquí no cabe, pues en otro planeta, ¿no? Que se llama Pandora, que significa esperanza. Además, en el mito griego, Pandora, en relación con Prometeo, con el fuego de los dioses, o sea, el tío tiene una cultura clásica de la cual no hace gala, pero la utiliza. Él se ha inspirado en otros directores portentosos como Lucas, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias, o en fin, de los grandes, él lo declara y todo lo demás. Y Lucas, por ejemplo, ya que lo he mencionado, él se inspiró en el mejor mitólogo del mundo moderno. Él estudió durante muchos meses con él para darle una estructura mítica, clásica a eso. Entonces, bueno, digo eso para justificar lo que he dicho de los valores que él utiliza, y nosotros sentimos pues una afinidad lógica con él. En el tema que hoy nos ocupa, en el Avatar, no se llama Avatar 2, lo han traducido el sentido del agua, no sé por qué, es el camino del agua, lo original en inglés, es el camino del agua. Pues ahí hace gala de sus cualidades de explorador marino, ahí se explaya, y no voy a decir nada de eso. Luego, sí, la película es larga, ya lo sabéis, él no hace peliculitas de formato corto, se toma años y luego pues se explaya un poco, claro. Entonces, si cuando acabéis tenéis ganas, tiempo, no tenéis compromisos, nuestro propósito es compartir. O sea, estamos a la manera clásica, Cineforum, pues compartir algo que nos gusta o que tenemos afinidad, y que luego además pues lo recreamos entre nosotros, ¿no? Tratando de exprimir el limón, de sacarle zumo y aprovechar. Yo voy a proponer, como esto lo ha convocado, estamos en el Espacio Luzarra, pero este acto lo ha convocado una escuela de filosofía, o sea, la intención es filosófica, se llama Nueva Acrópolis.
Moisés está ahí. Entonces yo os voy a proponer una interpretación filosófica, que también la copiamos de la filosofía oriental más antigua, ¿no? El Bhagavad Gita, por si os suena. Os propongo pues, que esa guerra, porque las dos películas son épicas, sobre todo la primera, la Avatar, es una guerra entre dos civilizaciones diferentes. Entonces, yo eso lo interpreto como una metáfora del mundo al cual queremos ir. En realidad nosotros hemos nacido, hemos sido educados y formamos parte de esa civilización de la codicia que va a invadir Pandora. Aunque nos identifiquemos con los navis todos. Pero eso es el mundo soñado, ese es el mundo ideal, ese es el mundo de la imaginación al cual quisiéramos ir. Es una representación, pues cada uno tiene derecho a representarse de otra manera, pero luego él hace gala de una imaginación portentosa, por eso capta y vende, porque mejora la imaginación de cualquiera de nosotros, ¿no es verdad? Pero que sí. Entonces, aunque eso no nos quita la nuestra, porque cada uno haga sus arreglos. ¿Sabéis que hay como en las piezas musicales, está la partitura y luego arreglos, ¿no? Que cada uno haga sus arreglos, le dé el retoque que quiera. Porque esa sería la manera de aprovecharla. Sería reconocer que en nosotros están esos dos mundos que él confronta. Están en nosotros. Y el juego es que cuál de esos mundos va a ganar en el corazón, en el alma de cada uno. Porque no está por decidir. Ya sabemos lo que soñamos, lo que queremos, lo que apoyamos, ya lo sabemos. Pero no es lo que hacemos todavía. Ese es el paso que falta. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Pues para que triunfe ese mundo de la naturaleza, del espíritu, del alma, el árbol de las almas, que lo representa muy bien, de esa vida mucho más pura, para que triunfe tenemos que renunciar a una serie de cosas de este mundo insostenible. Estamos hablando del desarrollo sostenible. Este mundo es insostenible desde ya. ¿Cuánto va a durar? Pues tiene los días contados, pero no sabemos cuántos. Entonces, también la historia nos está premiando para que nos cambiemos de mundo. O sea, antes de que se funda, pues nos vamos nosotros también a otro planeta no físico. Pero nosotros somos seres mentales. El mundo físico es un mundo derivado del mundo mental. El mundo real en el que cada uno vive es su mente. Y ahí podéis escoger en qué mundo queréis vivir. Porque este mundo objetivo que lo tomamos como real es el fruto, la confluencia de las mentes de millones de seres humanos durante siglos. Pero cada uno puede escoger el mundo en el que quiere vivir. Eso es lo que quiere decir, esa es la interpretación filosófica, es lo que Nueva Acrópolis os propone al poner esta película. Ahora ya nos vamos a ver.